Del libro Las leyes del éxito, del autor Napoleón Hill. Tercera lección. Seguridad en uno mismo. Puedes hacerlo si crees que puedes. Antes de acercarnos a los principios fundamentales en los que se basa esta lección, sería bueno que tuvieras en cuenta que es práctica, que te ofrece los descubrimientos de más de 25 años de investigación y que tiene la aquiescencia de los científicos más importantes del mundo, hombres y mujeres que han probado cada uno de los principios implicados. El escepticismo es un enemigo mortal del progreso y el desarrollo personal. Si vas a enfocar esta lección con la sensación de que fue escrita por algún teórico del 3 al 4 que nunca ha comprobado los principios en los que se basa, ya puedes dejar este libro y detenerte aquí mismo. Ciertamente, estos no son tiempos para el escéptico, porque esta es una era en la que se han descubierto y utilizado más leyes de la naturaleza que en toda la historia de la humanidad. En 3 décadas hemos sido testigos del dominio de los aires, hemos explorado el océano, prácticamente hemos eliminado las distancias en la Tierra, hemos aprovechado el rayo y hecho que haga girar las ruedas de la industria. Hemos conseguido que crezcan 6 briznas de hierba ahí donde antes solo crecía una, y tenemos una comunicación instantánea entre las naciones del mundo. Verdaderamente esta es una era de iluminación y desarrollo, pero apenas hemos empezado a arañar la superficie del conocimiento. No obstante, cuando hayamos abierto la puerta que conduce al poder secreto que reside en nuestro interior, ese nos proporcionará los conocimientos que harán que todos los descubrimientos anteriores, por comparación, caigan en el olvido. El pensamiento es la forma de energía más organizada que el hombre conoce. Y esta es una era de experimentación e investigación que sin duda nos aportará una mayor comprensión de esa fuerza misteriosa llamada pensamiento que yace en nuestro interior. Ya hemos averiguado lo suficiente sobre la mente humana como para saber que una persona puede desprenderse de los efectos acumulados de miles de generaciones de miedo con la ayuda del principio de la autosugestión. Hemos descubierto que la persona que domina el miedo puede avanzar hacia el éxito en prácticamente cualquier iniciativa, a pesar de todos los esfuerzos que hagan por derrotarla. El desarrollo de la seguridad en uno mismo comienza con la eliminación de ese demonio llamado miedo que se sienta sobre el hombro de la persona y le susurra al oído: no puedes hacerlo, tienes miedo de intentarlo, tienes miedo de la opinión pública, tienes miedo de fracasar, tienes miedo de no tener la capacidad de hacerlo. Ese demonio del miedo está siendo arrinconado. La ciencia ha encontrado un arma letal con la que podemos eliminarlo. Y esta lección sobre la seguridad en uno mismo la ha traído para ti, para que la utilices en tu batalla contra el enemigo número 1 del progreso, el miedo. Los 6 miedos básicos de la humanidad. Toda persona hereda la influencia de los 6 miedos básicos. Dentro de estos 6 miedos se pueden englobar los miedos menores. Aquí se enumeran los 6 miedos básicos o principales y se describen las fuentes de las que se cree que emanan. Los 6 miedos básicos son: 1. El miedo a la pobreza. 2. El miedo a la vejez. 3. El miedo a las críticas. 4. El miedo a la pérdida del amor de alguien. 5. El miedo a la mala salud. Y 6. El miedo a la muerte. Estudia la lista, haz un inventario de tus propios miedos y determina bajo cuál de los 6 encabezados los puedes clasificar. Todo ser humano que ha alcanzado la edad del entendimiento está atado en alguna medida al menos a uno de estos 6 miedos básicos. Como un primer paso para la eliminación de estos 6 males, examinemos las fuentes de las que los hemos heredado. Herencia física y social. Todo lo que el ser humano es, tanto física como mentalmente, lo adquirió a través de 2 formas de herencia. Una de ellas se conoce como herencia física y la otra como herencia social.
A través de la ley de la herencia física, el hombre ha evolucionado desde la ameba, una forma animal unicelular, pasando por las etapas de desarrollo correspondiente a todas las formas animales que hay sobre la Tierra, incluyendo aquellas de las que se sabe que existieron pero que actualmente están extintas. Cada generación por la que el hombre ha pasado ha añadido a su naturaleza algo de las características, los hábitos y la apariencia física de dicha generación. La herencia física del hombre, por lo tanto, es una colección heterogénea de muchos hábitos y formas físicas. Parece haber poca duda o ninguna de que, aunque los 6 miedos básicos del hombre no podrían haber sido adquiridos por herencia física, pues son estados mentales y por lo tanto imposibles de transmitir a través de la herencia física, es evidente que a través de la herencia física se ha proporcionado un lugar de alojamiento de lo más favorable para ellos. Es un hecho conocido, por ejemplo, que todo el proceso de la evolución física se basa en la muerte, la destrucción, el dolor y la crueldad. Que el transporte de los elementos de la Tierra en su ascenso por revolución se basa en la muerte de una forma de vida para que de otra forma superior pueda subsistir. Toda vegetación vive comiendo los elementos del suelo y del aire. Todas las formas de vida animal viven comiendo alguna otra forma más débil o alguna forma de vegetación. Las células de toda vegetación tienen un nivel de inteligencia sumamente elevado, al igual que las de toda forma de vida animal. Indudablemente, las células animales de un pez han aprendido a través de la amarga experiencia que el grupo de células animales conocido como depredador marino ha de ser muy temido. Por el hecho de que muchas formas animales, incluida la mayoría de los seres humanos, vivan alimentándose de animales más pequeños y débiles, la inteligencia celular de estos animales que penetra en el hombre y se vuelve parte de él, lleva consigo el miedo, que es la consecuencia de la experiencia de haber sido comidos vivos. Esa teoría podría parecer descabellada y de hecho podría no ser cierta, pero al menos es una teoría lógica, como mínimo. El autor no pone ningún énfasis particular en ella, ni tampoco insiste en que explique ninguno de los 6 miedos básicos. Existe otra explicación mucho mejor de la fuente de estos miedos, la cual procederemos a examinar, comenzando con una descripción de la herencia social. Con mucho, la parte más importante de la constitución del hombre llega a él a través de la ley de la herencia social, y este término hace referencia a los métodos mediante los cuales una generación impone en las mentes de la generación siguiente su control inmediato de las supersticiones, creencias, leyendas e ideas que ella, a su vez, heredó de la generación precedente. Se debería entender que el término herencia social se refiere a cualquiera de las fuentes a través de las cuales una persona adquiere conocimientos como son la educación religiosa y la de cualquier otra naturaleza, la lectura, las conversaciones, la narración de cuentos y todo tipo de inspiración de pensamientos que provenga de lo que suele entenderse como experiencias personales. A través del funcionamiento de la ley de la herencia social, cualquiera que tenga el control de la mente de un niño puede sembrar en ella, mediante una enseñanza intensa, cualquier idea, sea verdadera o falsa, de manera tal que el niño la aceptará como cierta y ésta pasará a formar parte de su personalidad, al igual que cualquier célula u órgano de su cuerpo físico, e igualmente difícil de cambiar en su naturaleza. Es a través de la ley de la herencia social como el evangelista siembra en la mente del niño dogmas, credos y ceremonias religiosas demasiado numerosos para ser descritos, sosteniendo dichas ideas ante su mente hasta que ésta las acepta y las graba para siempre como parte de su creencia irrevocable. La mente de un niño que no ha llegado a la edad del entendimiento general durante un periodo promedio, pongamos, de los 2 primeros años de su vida, es plástica, está abierta, limpia y libre. Cualquier idea que siembre en una mente así alguien en quien el niño confíe, echará raíces y crecerá, por así decirlo, de manera tal que nunca podrá ser erradicada o eliminada, sin importar cuán opuesta a la lógica o a la razón sea.
Muchos entusiastas de la religión afirman que pueden implantar los dogmas de su religión tan profundamente en la mente de un niño que no puede haber en ella lugar para ninguna otra religión, ni en forma total ni parcial. Estas afirmaciones no son totalmente exageradas. Mediante esta explicación de cómo opera la ley de la herencia social, el estudiante estará preparado para analizar las fuentes de las que el ser humano hereda los 6 miedos básicos. Además, cualquier estudiante, excepto aquellos que todavía no hayan crecido lo suficiente para examinar la verdad que pasa por los rincones predilectos de sus propias supersticiones, puede comprobar la solidez del principio de la herencia social tal como se aplica aquí a los 6 miedos básicos, sin salirse de sus propias experiencias personales. Por suerte, prácticamente todas las pruebas que se ofrecen en esta lección son de una naturaleza tal que todo aquel que busque sinceramente la verdad podrá determinar por sí solo si son razonables o no. Al menos por el momento, deja de lado tus prejuicios y tus ideas preconcebidas. Claro que siempre podrás volver atrás y recuperarlos, mientras estudiamos el origen y la naturaleza de los 6 peores enemigos del hombre, los 6 miedos básicos, empezando por el miedo a la pobreza. Hace falta valor para decir la verdad sobre el origen de este miedo y más valor todavía quizá para aceptarla una vez que se ha dicho. El miedo a la pobreza surgió de la tendencia hereditaria del ser humano a aprovecharse económicamente de los demás. Casi todas las formas animales inferiores poseen instinto, pero en apariencia no tienen la capacidad de razonar y pensar. Por ende, se atacan unos a otros físicamente. El hombre, con su sentido superior de la intuición, el pensamiento y la razón, no devora a otros hombres físicamente, pero obtiene una mayor satisfacción devorándolos económicamente. De todas las eras del mundo de las que sabemos algo, la era en que vivimos parece ser la del culto al dinero. Una persona se considera menos que el polvo de la tierra si no puede exhibir una importante cuenta bancaria. Nada provoca tanto sufrimiento y humillación en el hombre como la pobreza. No es de extrañar que le tengan miedo. A través de una larga lista de experiencias heredadas con el hombre animal, el ser humano ha aprendido que no siempre puede confiar en dicho animal cuando se trata de asuntos de dinero u otras muestras de posesiones terrenales. Muchos matrimonios tienen su inicio, y a menudo también su final, únicamente sobre la base de la riqueza atesorada por una de las partes implicadas, o de ambas. No es de extrañar que los juzgados de divorcio estén tan ocupados. La palabra sociedad bien podría describirse como sociedad con signo de pesos, porque está inseparablemente asociada al dinero. Tan ansioso está el hombre por poseer riqueza que la adquirirá de cualquier forma posible. Si puede, lo hará con métodos legales, y si no, lo hará con otros métodos. El miedo a la pobreza es algo terrible. Una persona es capaz de asesinar, robar, violar físicamente o cometer otro tipo de violación sobre los derechos de los demás y aún así seguir estando bien considerada por otras personas, siempre que no pierda su riqueza. La pobreza, por ende, es un crimen, una especie de pecado imperdonable. No es de extrañar que el hombre la tema. Todo código de leyes en el mundo es una prueba de que el miedo a la pobreza es uno de los 6 miedos básicos de la humanidad, pues en todo libro de leyes se pueden encontrar diversas y variadas normas pensadas para proteger a los débiles de los más fuertes. Invertir tiempo intentando demostrar que el miedo a la pobreza es uno de los temores heredados del ser humano, o que este miedo se origina en la naturaleza humana de engañar a otras personas, sería como intentar demostrar que 3 por 2 es 6. Obviamente ningún hombre le temería jamás a la pobreza si tuviera alguna base para confiar en los demás, pues hay todo tipo de alimentos, cobija, ropa y lujos suficientes para cubrir las necesidades de todos los seres humanos que pueblan la tierra, y todas estas bendiciones las podrían disfrutar todas las personas si no fuera por el canallesco hábito del hombre de intentar expulsar a todos los demás cisnes del canal, incluso cuando ya tiene todo lo que necesita y más. El miedo a la vejez. Este temor surge principalmente de 2 fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo lugar,
siendo de lejos la fuente más corriente de su origen de las enseñanzas falsas y sectarias que han sido mezcladas también como el infierno y con los purgatorios y otras pesadillas. Los seres humanos han aprendido a temer a la vejez porque ésta significaba la aproximación a otro mundo, posiblemente mucho más horrible que este, el cual ya se considera bastante malo. En el miedo básico a la vejez, el ser humano tiene dos razones muy sensatas para mostrar esa aprensión. Una que surge de la desconfianza de los demás, los cuales podrían arrebatarle los bienes terrenales con que cuenta, y otra que emana de las terribles imágenes del mundo que vendrá, las cuales fueron sembradas de forma profunda en su mente a través de la ley de la herencia social, mucho antes de que él llegara a poseer dicha mente. ¿Acaso habría de sorprender que el hombre tema a la aproximación de la vejez? El miedo a las críticas. Podría resultar difícil, acaso imposible, determinar claramente cómo adquirió el hombre este miedo básico, pero una cosa es segura, que está muy desarrollado en él. Algunos creen que ese temor hizo su aparición en la mente del hombre en la época en la que surgió la política. Otros creen que su fuente puede encontrarse no mucho antes de la primera reunión de una organización femenina conocida como Club de Mujeres. Otra escuela de humoristas atribuye su origen a los contenidos de la Biblia, en cuyas páginas abundan unas formas de crítica sumamente mordaces y violentas. Si esta última afirmación es correcta, y si quienes creen literalmente en todo lo que encuentran en la Biblia no se equivocan, entonces Dios es el responsable del miedo inherente del ser humano a las críticas, puesto que Él hizo que la Biblia se escribiera. Este autor, dado que no es humorista ni profeta, sino una persona corriente, se inclina a atribuir el miedo básico a las críticas a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo impulsa no solo a arrebatar a los de su misma especie sus bienes y mercancías, sino también a justificar sus actos mediante la censura al carácter de los demás. El miedo a las críticas adopta muchas formas distintas, la mayoría de las cuales son de naturaleza frívola y trivial, incluso hasta el punto de acabar siendo infantiles. Los hombres calvos, por ejemplo, lo son por su miedo a las críticas. Sus cabezas se tornan calvas debido a la protección de sombreros con cintas que aprietan y cortan la circulación en las raíces del cabello. Los hombres no llevan sombrero porque realmente lo necesiten o por comodidad, sino principalmente porque todo el mundo lo hace y la persona se conforma y sigue la costumbre, no vaya a ser que alguien la critique. Las mujeres rara vez son calvas o tienen poco pelo porque llevan sombreros sueltos, cuyo único propósito es dar una apariencia. Pero no te imagines que las mujeres estén libres del miedo a las críticas asociadas a los sombreros. Si cualquier mujer afirma ser superior al hombre en referencia a ese temor, pídele que pasee por las calles llevando un sombrero de 1 o 2 temporadas anteriores. En toda alma se ha depositado la semilla de un gran futuro, pero dicha semilla jamás podrá germinar, ni mucho menos crecer hasta la madurez si no es prestando un servicio útil. Los fabricantes de todo tipo de ropa no han tardado en capitalizar este miedo básico a las críticas, que es una maldición para la humanidad. Cada temporada se puede observar que los estilos de varias prendas de vestir cambian. ¿Quién establece los estilos? Desde luego, no es el comprador, sino el fabricante. ¿Por qué cambian los estilos con tanta frecuencia? Obviamente, estos cambios se realizan para que el fabricante pueda vender más. Por esta misma razón, los fabricantes de automóviles, salvo contadas excepciones, cambian los estilos cada temporada. El fabricante de ropa sabe cuánto teme el animal humano llevar una prenda de vestir pasada de moda respecto a lo que se lleva ahora. ¿No es esto cierto? ¿Acaso no lo respalda tu propia experiencia? Hemos estado describiendo la forma en que se comporta la gente bajo la influencia del miedo a las críticas, tal como se aplica a las cosas insignificantes y frívolas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano bajo este temor cuando tiene que ver con asuntos más importantes que afectan a las relaciones humanas.
Tomemos, por ejemplo, a prácticamente cualquier persona que haya alcanzado la edad de madurez mental, entre 35 y 40 años de edad, como promedio general. Si uno pudiera leer su mente, descubriría en ella una incredulidad muy marcada acerca de la mayoría de las historias que se transmiten de carácter religioso y una actitud de rebeldía hacia ellas. Fuerte y poderoso es el miedo a las críticas. Hubo una época, y no muy lejana, en que la palabra descreído significaba la ruina para aquel a quien se aplicara. Por lo tanto, es patente que no faltan motivos para que el ser humano tema a las críticas. El miedo a la pérdida del amor de alguien. La fuente en la que se origina este miedo necesita poca descripción, pues es evidente que surgió de la inclinación humana de robarle la pareja al otro, o al menos de tomarse libertades con ella, sin que su legítimo amo y señor lo supiera. Por naturaleza todos los hombres son polígamos, pero la afirmación de esta verdad es negada, por supuesto, por quienes o son demasiado viejos para funcionar sexualmente con normalidad, o bien por una u otra razón han perdido el contenido de ciertas glándulas responsables de la tendencia del varón hacia la pluralidad del otro sexo. No puede haber muchas dudas de que los celos y todas las otras formas similares de esquizofrenia, en mayor o menor grado, surgieron del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. De todos los locos cuerdos estudiados por este autor, el representado por un hombre que está celoso de alguna mujer o por una mujer que está celosa de algún hombre es el más raro y extraño. Afortunadamente, el autor solo ha tenido una experiencia personal de este tipo de locura, pero de ella aprendió lo suficiente para afirmar que el miedo a la pérdida del amor de alguien es uno de los más dolorosos, sino el más doloroso, de los 6 miedos básicos, y me parece razonable añadir que este temor hace más estragos en la mente humana que cualesquiera de los demás, y a menudo ha desembocado en formas más violentas de locura permanente. El miedo a la mala salud. Este temor tiene su origen en gran medida en las mismas fuentes de las que derivan el miedo a la pobreza y la vejez. El miedo a la mala salud debe estar estrechamente asociado a la pobreza y la vejez porque también desemboca en la frontera de los mundos terribles que el ser humano desconoce, pero de los que ha oído algunas historias inquietantes. Este autor tiene serias sospechas de que quienes se dedican al negocio de vender métodos para mantener la buena salud han tenido mucho que ver con que el miedo a la enfermedad se mantenga vivo en la mente humana. Por más tiempo del que la raza humana es capaz de registrar, el mundo ha conocido múltiples y diversos tipos de terapias y proveedores de salud. Si una persona se gana la vida manteniendo sana a la gente, me parece natural que utilice todos los medios a su alcance para convencerla de que necesita sus servicios. Por ende, es posible que con el tiempo esas personas transmitan por herencia el miedo a la mala salud. El miedo a la muerte. Para muchos, este es el peor de los 6 miedos básicos y la razón es evidente, incluso para el estudiante anecdótico de psicología. Las terribles punzadas del miedo asociados a la muerte pueden atribuirse directamente al fanatismo religioso. Esta fuente es más responsable de este temor que la combinación de todas las demás. Los llamados paganos no tienen tanto miedo a la muerte como los civilizados, especialmente esa porción de la población civilizada que está bajo la influencia de la tecnología. Durante cientos de millones de años el hombre se ha estado haciendo las preguntas, aún sin responder, quizá porque no se pueden contestar, ¿de dónde, a dónde, de dónde vengo y a dónde iré después de la muerte? Los miembros de la raza humana más astutos e ingeniosos, así como los honestos pero crédulos, no han tardado en ofrecer respuestas a estas preguntas. De hecho, responder a estas preguntas se ha convertido en una de las llamadas profesiones eruditas, a pesar de que se requiere muy poca educación para entrar en ellas. Observa ahora cuál es la mayor fuente del origen del miedo a la muerte. Entra en mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas, y paga mi salario, y yo te daré un billete que te permitirá entrar directamente en el cielo cuando mueras.
dice el líder de una forma de sectarismo. Quédate fuera de mi tienda, dice el mismo líder, e irás directamente al infierno, donde arderás durante toda la eternidad. Aunque es posible que en realidad el autodenominado líder no sea capaz de proporcionar un salvoconducto al cielo, ni por falta de dicha provisión de hacer que el desafortunado buscador de la verdad descienda a los infiernos, la posibilidad de lo segundo parece tan terrible que se apodera de la mente y crea el miedo de los miedos, el miedo a la muerte. En realidad, ninguna persona sabe, y ninguna persona ha sabido jamás, cómo es el cielo o el infierno, y si dichos lugares existen. Y esta falta de un conocimiento claro sobre la puerta de la mente humana para dejar que el charlatán entre y controle dicha mente con su provisión de prestidigitación y toda clase de trucos, engaños y fraudes. La verdad es ni más ni menos esta, que nadie sabe y nadie ha sabido jamás de dónde venimos al nacer y a dónde vamos al morir. Cualquier persona que afirme lo contrario o se está engañando a sí misma o es una impostora consciente que hace un negocio de vivir sin ofrecer un servicio de valor aprovechándose de la credibilidad humana. No obstante, he de decir en favor de estas personas que la mayoría de quienes se dedican a vender entradas al cielo, en realidad no solo creen que saben dónde está el cielo, sino también que sus credos y fórmulas ofrecen un pasaje seguro a todo aquel que lo siga. Esta creencia puede resumirse en una palabra: credulidad. Los líderes religiosos generalmente hacen la declaración general y tajante de que la actual civilización debe su existencia al trabajo realizado por las iglesias. Este autor, en lo que le respecta, está dispuesto a aceptar que estas afirmaciones son correctas, si al mismo tiempo se le permite añadir que incluso si lo que afirman es verdad, los teólogos no pueden jactarse de gran cosa. Pero no es cierto, no puede serlo, que la civilización se haya desarrollado debido a los esfuerzos de las iglesias organizadas y los credos. Si con el término civilización nos estamos refiriendo al descubrimiento de las leyes naturales y a los diversos inventos de los cuales el mundo es el actual heredero. La opinión de este autor es que, si los teólogos desean reclamar esa parte de la civilización que tiene que ver con la conducta del ser humano con los demás, son perfectamente libres de hacerlo. Pero si por otro lado pretenden atribuirse el mérito por todos los descubrimientos científicos de la humanidad, se me permita protestar enérgicamente. Difícilmente basta con afirmar que la herencia social es el método mediante el cual el ser humano reúne todos los conocimientos que llegan a él a través de los 5 sentidos. Es más acertado señalar cómo funciona la herencia social en todas las aplicaciones distintas que sean necesarias para darle al estudiante una amplia comprensión de dicha ley. Empecemos con las formas inferiores de vida animal y analicemos el modo en que son afectadas por la ley de la herencia social. Hace poco más de 30 años, poco después de empezar a examinar las principales fuentes de las que el ser humano reúne los conocimientos que lo convierten en lo que es, este autor descubrió el nido de un urogallo encrespado. El nido estaba colocado de tal manera que el ave madre podía verse desde una distancia considerable cuando se encontraba con él. Con la ayuda de un par de binoculares observé de cerca al ave hasta que los polluelos salieron del huevo. Dio la casualidad de que la observación diaria rutinaria se realizó solo unas horas después de que los jóvenes pájaros salieron del cascarón, de modo que, deseoso de saber qué ocurriría, este autor se acercó al nido. La madre de los polluelos permaneció cerca hasta que el intruso se encontraba a unos 3 metros de donde estaba ella. Y entonces encrespó las plumas, alargó un ala por encima de una de sus patas y se alejó cojeando, fingiendo estar lisiada. Al estar un tanto familiarizado con los trucos de las aves, el autor no la siguió, sino que en lugar de eso se acercó al nido a echar un vistazo a los pequeños. Sin mostrar la menor señal de miedo, estos lo miraron, moviendo sus cabecitas hacia un lado y hacia el otro. El autor alargó la mano y cogió a uno de ellos. Sin mostrar ningún temor, el polluelo permaneció en la palma de su mano. Volví a dejar el pajarito en su nido y me alejé a una distancia prudente para dar a la madre la oportunidad de regresar.
La espera fue breve. Al cabo de poco rato empezó a acercarse al nido con cautela, hasta encontrarse a pocos centímetros de este. Y entonces abrió las alas y corrió tan rápido como pudo, emitiendo una serie de sonidos similares a los de una gallina cuando ha encontrado algún bocado de alimento y desea llamar a su nidada para que participe de él. La madre reunió a los pajaritos y continuó estremeciéndose de una forma sumamente excitada, agitando las alas y encrespando las plumas. Uno casi podía entenderla mientras daba a sus polluelos su primera lección de defensa personal mediante la ley de la herencia social. Criaturitas tontas, ¿es que no sabéis que los hombres son vuestros enemigos? ¡Qué vergüenza que hayáis dejado que os toque con sus manos! Es un milagro que no os haya llevado y os haya comido vivos. La próxima vez que veáis a un hombre acercarse, no os dejéis ver, tendeos en el suelo, corred bajo las hojas, id a cualquier parte para esconderos y no os dejéis ver hasta que el enemigo esté muy lejos. Los pajaritos escucharon el sermón con un intenso interés. Cuando la madre se quedó en silencio, el autor comenzó a aproximarse una vez más al nido. Cuando estaba a unos 2 metros de distancia de la cautelosa familia, la madre pájaro empezó a arrastrar el ala y a cojear como si estuviera lisiada, con la finalidad de llevarlo hacia otra dirección. Este autor observó el nido, pero su mirada fue en vano. Los pequeños polluelos habían desaparecido. Habían aprendido rápidamente a evadir a su enemigo natural, gracias a su instinto. Una vez más, el autor se retiró. Esperó que la madre ave hubiera reunido a su familia y luego salió para visitarlos, con resultados similares. Cuando se aproximó al lugar donde había visto a la madre por última vez, no había ni el menor rastro de los pequeños. Cuando era un niño, este autor capturó a un pequeño cuervo y lo convirtió en su mascota. El pájaro llegó a estar bastante satisfecho con su entorno doméstico y aprendió a realizar varios trucos que requerían una inteligencia considerable. Cuando el pájaro ya era lo bastante mayor como para volar, se le permitía ir a donde quisiera. En ocasiones desaparecía durante varias horas, pero siempre volvía a casa antes del anochecer. Un día, unos cuervos salvajes se enzarzaron en una pelea con un búho en un campo cercano a la casa donde vivía el cuervo domesticado. En cuanto éste oyó el cao, cao, cao de sus parientes salvajes, voló al techo de la casa y, dando muestras de una gran agitación, empezó a caminar de un extremo a otro de la casa. Finalmente abrió las alas y voló hacia la batalla. El autor lo siguió para ver qué ocurría. En pocos minutos encontró a su cuervo. Estaba posado en las ramas inferiores de un árbol y en una rama, justo encima de él, había 2 cuervos salvajes parloteando y caminando de un lado para otro, actuando de una forma muy parecida a cómo se comportan los padres enfadados al castigar a sus hijos. Cuando el autor se acercó, los 2 cuervos salvajes salieron volando. Uno de ellos dio algunas vueltas en círculo alrededor del árbol, al tiempo que dejaba escapar un terrible chorro de lenguaje insultante, el cual, sin duda, estaba dirigido a su inconsciente pariente que no había tenido la sensatez de volar mientras podía. Llamé a mi cuervo, pero no me prestó ninguna atención. Aquella noche regresó, pero no quiso ni acercarse a la casa. Se posó en una rama elevada de un manzano y habló en la lengua de los cuervos durante unos 10 minutos, comunicando, sin lugar a dudas, que había decidido regresar a la vida salvaje de sus compañeros. Luego se alejó volando y no volvió hasta 2 días más tarde, cuando regresó y habló un poco más en su lengua, pero manteniéndose a una distancia prudencial. Después de esto, se marchó y nunca más volvió. La herencia social le había robado al autor un precioso animal doméstico. El único consuelo que recibió por la pérdida de su cuervo fue pensar que había mostrado una gran deportividad al regresar para informarlo de su intención de partir. Muchos labradores habían abandonado la granja sin tomarse la molestia de esta formalidad. Es un hecho conocido que el zorro devora todo tipo de aves y animales pequeños, excepto a la mofeta. No es necesario explicar la razón por la cual la mofeta disfruta de esta inmunidad. Un zorro puede atacar a una mofeta una vez, pero nunca 2. Por este motivo, el pellejo de una mofeta clavado a un gallinero mantendrá a todos los zorros a una distancia prudencial, excepto a los muy jóvenes e inexpertos.
El olor de una mofeta, una vez que se experimenta, ya nunca se olvida. Ningún otro olor se le parece ni remotamente. No está registrado que ninguna zorra madre haya enseñado jamás a sus cachorros a detectar el olor familiar de una mofeta y mantenerse alejados de él, aunque todos los que conocen la idiosincrasia de los zorros saben que estos y las mofetas nunca buscan refugio en la misma cueva. Pero una lección es suficiente para enseñar al zorro todo lo que necesita saber sobre las mofetas. Mediante la ley de la herencia social que opera a través del sentido del olfato, una lección sirve para toda la vida. Se puede cazar una rana toro con un anzuelo de pesca adhiriéndole un pequeño trozo de tela roja o cualquier otro objeto de dicho color y balanceándolo delante de sus narices. Es decir, se puede cazar a la rana de esta manera, siempre y cuando se quede enganchada la primera vez que muerda la carnada. Pero si no se queda bien retenida y consigue escapar, o se siente la punta del anzuelo al morder, pero no queda atrapada, jamás volverá a cometer el mismo error. Este autor pasó varias horas intentando sigilosamente enganchar a un espécimen particularmente deseable que había querido morder al anzuelo, pero había fallado. Antes de saber que una sola lección de herencia social basta para enseñar a un humilde batracio que no debe meterse con los trocitos de franela roja. Hace tiempo, este autor tenía un precioso perro de raza Airedale que le provocaba una infinita irritación por su costumbre de venir a casa con un pollito en la boca. Cada vez que lo hacía, se le quitaba el pollo y se le daba una tunda, pero sin resultado. A él le seguían gustando las aves de corral. Con el propósito de salvar al perro, si era posible, y como un experimento con la herencia social, el animal fue llevado a la granja de un vecino que tenía una gallina y algunos pollitos recién salidos del cascarón. A continuación, colocaron a la gallina en el granjero y encerraron al perro con ella. En cuanto todos habían desaparecido de su vista, el perro se acercó lentamente a la gallina, olfateó el aire en su dirección una o dos veces para asegurarse de que era el tipo de carne que estaba buscando y luego dio un salto hacia ella. Mientras tanto, la gallina había estado haciendo su propia investigación, pues salió al encuentro del perro. Es más, se enfrentó con él con un revuelo de alas y patas que él nunca antes había experimentado. El primer asalto lo ganó claramente la gallina, pero un bonito pájaro gordo no se iba a escapársele de las patas con tanta facilidad, pensó el perro. Entonces retrocedió una distancia corta y luego volvió a la carga. Esta vez la gallina se subió a su espalda, le clavó las garras en la piel e hizo buen uso de su afilado pico. El perro se retiró a su esquina buscando a todo el mundo, como si estuviera esperando oír a alguien hacer sonar la campana y anunciar la suspensión de la contienda hasta que él recuperase la orientación. Pero la gallina no quería tiempo para deliberar. Hizo que su adversario saliera corriendo y demostró que conocía el valor de la ofensiva manteniéndolo lejos. No es extraño que lo que más tememos es aquello que nunca ocurre, que destruyamos nuestra iniciativa por miedo al fracaso, cuando en realidad el fracaso es un tónico de lo más útil y debería ser aceptado como tal. Uno casi podía entenderla mientras perseguía al pobre Airedale de un rincón a otro, produciendo una serie de sonidos rápidos que verdaderamente se asemejaban a las protestas de una madre enfurecida llamada a defender a sus hijos de los ataques de unos muchachos mayores. El Airedale era un pobre soldado. Después de correr por el granero de una esquina a otra durante unos 2 minutos, se echó al suelo lo más plano que podía e hizo lo posible por protegerse los ojos con las patas. La gallina parecía estar haciendo un intento especial por picoteárselos. Entonces, el propietario de la gallina entró en el granero y la recuperó, o, para ser más exactos, recuperó al perro, lo cual no pareció contar con la desaprobación del can. Al día siguiente, colocaron a la gallina en el sótano donde dormía el perro. En cuanto éste la vio, metió la cola entre las patas y corrió hacia un rincón.
Nunca más intentó atrapar a una gallina. Bastó con una lección de herencia social a través del sentido del tacto para enseñarle que, aunque perseguir gallinas podía ofrecer cierta diversión, también entrañaba muchos riesgos. Todos estos ejemplos, con excepción del primero, describen el proceso de reunir conocimientos mediante la experiencia directa. Observa la marcada diferencia entre los conocimientos reunidos a través de la experiencia directa y aquellos que se obtienen mediante la formación de los jóvenes por parte de los mayores, como en el caso del urogallo encrespado y sus polluelos. Las lecciones más impresionantes son aquellas que aprenden los jóvenes de los mayores, a través de métodos de enseñanza sumamente coloridos o cargados de emoción. Cuando la madre urogallo extendió sus alas e encrespó las plumas, agitándose como un hombre sufriendo de paralesía, y se dirigió a sus crías de una forma sumamente excitada, sembró en sus corazones el miedo al hombre de tal manera que nunca lo olvidarán. El término herencia social, tal como se utiliza en lo que atañe a esta lección, se refiere particularmente a todos los métodos mediante los cuales los padres, a quienes tengan autoridad sobre el niño, le enseñen una idea, un dogma, un credo, una religión o un sistema de conducta ética antes de que llegue a una edad en la que pueda razonar y reflexionar por sí solo sobre tales enseñanzas. Estimando la edad de dicho poder de razonamiento, digamos entre los 7 y 12 años. Existen miriadas de formas de miedo, pero ninguna es más devastadora que el miedo a la pobreza y a la vejez. Llevamos nuestros cuerpos como si fuesen esclavos porque tenemos tanto miedo a la pobreza que deseamos acumular dinero para la vejez. Esta forma corriente de miedo tiene tanto efecto sobre nosotros que hacemos trabajar en exceso a nuestros cuerpos y provocamos precisamente aquello que nos esforzamos por evitar. Qué tragedia ver a un hombre obligándose a trabajar duro cuando empieza a llegar al poste de los 40 años en la carretera de la vida. Esa edad en la que apenas está empezando a madurar mentalmente. A los 40 una persona justo está entrando en la edad en la que es capaz de ver, comprender y asimilar la escritura de la naturaleza, tal como aparece en los bosques, en los arroyos que fluyen y en los rostros de las personas y de los niños. Pero este miedo endiablado la impulsa de tal manera que se ciega y se pierde en el laberinto de los deseos en conflicto. Pierde de vista el principio del esfuerzo organizado y en lugar de asirse de las fuerzas de la naturaleza que son visibles a su alrededor y dejar que éstas la lleven a las cumbres del éxito, las desafía y éstas se convierten en fuerzas de destrucción. Quizá ninguna de estas grandes fuerzas de la naturaleza esté más disponible para el desarrollo del ser humano que el principio de la autosugestión, pero el desconocimiento de esta fuerza está llevando a la mayoría de la raza humana a aplicarla de manera tal que actúa como un impedimento y no como una ayuda. Enumeremos aquí los datos que nos muestran cómo tiene lugar la aplicación errónea de una gran fuerza de la naturaleza. He aquí un hombre que se encuentra con alguna decepción. Un amigo resulta ser falso o un vecino parece indiferente. Sin dilación decide, mediante la autosugestión, que no se puede fiar de ningún hombre y que todos los vecinos son desagradecidos. Estos pensamientos se instalan tan profundamente en la mente subconsciente que tiñen toda su actitud hacia los demás. Ahora vuelve a lo que se dijo en la segunda lección acerca de que los pensamientos dominantes de una persona atraen a la gente que tiene pensamientos similares. Aplica la ley de la atracción y pronto comprenderás con claridad por qué el escéptico atrae a otros escépticos. Invierte el principio. Tenemos a un hombre que solo ve lo mejor en todas las personas con las que entra en contacto. Si sus vecinos parecen indiferentes, no se fije en esto, pues se ocupa de llenar su mente con pensamientos dominantes de optimismo, buen humor y fe en los demás. Si la gente le habla de mala manera, él responde con suavidad, mediante el funcionamiento de esta eterna ley de la atracción, atrae hacia sí mismo la atención de personas cuyos pensamientos dominantes y actitud hacia la vida armonizan con los suyos.
Sigamos este principio un paso más allá. Aquí tenemos un hombre que ha recibido una buena educación y cuenta con la capacidad de prestar al mundo algún servicio necesario. En algún lugar, en algún momento, ha oído decir que la modestia es una gran virtud y que empujarse a sí mismo al frente del escenario en el juego de la vida huele a chamusquina. Entra sigilosamente por la puerta trasera y se sienta atrás, mientras que otros participantes en el juego de la vida avanzan valientemente hacia la parte delantera. Él se queda en la última fila porque teme lo que ellos puedan decir. La opinión pública o aquello que él cree que es tal cosa lo ha empujado hasta la parte posterior y el mundo apenas se entera de que existe. Su educación no vale de nada porque él teme que el mundo se entere de que la ha recibido. Está sugestionándose continuamente, utilizando así la gran fuerza de la autosugestión en su propio detrimento, pensando que debe pasar inadvertido para no ser criticado, como si las críticas pudieran hacerle algún daño o vencer a su propósito. Tenemos a otro hombre que ha nacido en un hogar pobre. Desde el primer día que recuerda, ha visto signos de pobreza, ha oído hablar de pobrezas, ha sentido la fría mano de la pobreza sobre sus hombros y ésta le ha impresionado de tal forma que le ha fijado en su mente como una maldición que debe soportar. De una manera bastante inconsciente, es víctima de la creencia de que si naces pobre siempre serás pobre, hasta que dicha creencia se convierte en el pensamiento dominante. Se asemeja a un caballo al que le ponen guarniciones y lo maltratan hasta que olvida que tiene el poder potencial para desprenderse de ellas. La autosugestión lo está relegando a la parte posterior del escenario de la vida. Al final, acaba convirtiéndose en alguien que siempre abandona. Su ambición ha desaparecido, las oportunidades ya no se cruzan en su camino y si lo hacen, él no es capaz de verlas. Ha aceptado su destino. Es un hecho sabido que las facultades de la mente, al igual que los miembros del cuerpo, se atrofian y se extinguen si no se utilizan. La seguridad en uno mismo no es una excepción. Se desarrolla cuando es utilizada, pero de lo contrario desaparece. Una de las principales desventajas de la riqueza heredada es el hecho de que con demasiada frecuencia lleva a la inactividad y a la pérdida de la seguridad en uno mismo. Hace algunos años, la señora E.B. McLean dio a luz a un niño en la ciudad de Washington. Se decía que su herencia estaba en torno a los 100 millones de dólares. Cuando sacaban a pasear a este bebé en su cochecito, iba rodeado de niñeras, asistentes de niñeras, detectives y otros sirvientes, cuya tarea consistía en asegurarse de que no le ocurriera nada malo. Durante el transcurso de los años, esta vigilancia se mantuvo. El niño no tenía que vestirse solo, tenía sirvientes que lo vestían. Estos lo vigilaban mientras dormía y mientras jugaba. No se le permitía hacer nada que algún sirviente pudiera hacer por él. El niño creció y llegó a la edad de 10 años. Un día estaba jugando en el jardín y vio que habían dejado abierta la verja de la parte trasera. En toda su vida nunca habían salido solo por esa puerta. Y por supuesto, eso era exactamente lo que deseaba hacer. En un descuido, cuando los sirvientes no estaban mirando, salió corriendo por esa verja y antes de llegar al medio de la calle, fue atropellado por un automóvil y murió. Había utilizado los ojos de sus sirvientes tanto al punto de que los suyos ya no le sirvieron como lo habrían hecho si hubiese él aprendido a utilizarlos. Hace 20 años, el hombre para el que yo trabajaba como secretario envió a sus 2 hijos a estudiar fuera. Uno de ellos fue a la Universidad de Virginia y el otro a un instituto de Nueva York. Parte de mi tarea era extender mensualmente un cheque de $100 para cada uno de ellos. Este era su dinero para gastos menores y podían utilizarlo como quisieran. Recuerdo cuánto envidiaba a aquellos chicos cuando extendía esos cheques cada mes. A menudo me preguntaba por qué la mano del destino me había llevado a un mundo de pobreza. Podía mirar al futuro y ver a esos muchachos que llegarían a ocupar posiciones elevadas en la vida, mientras que yo seguiría siendo un humilde oficinista.
A su debido tiempo, los chicos volvieron a casa con sus títulos. Su padre era un hombre rico que tenía bancos, ferrocarriles, minas de carbón y otras propiedades de gran valor. A los muchachos les esperaban unos buenos puestos como empleados de su padre. Pero 20 años de tiempo pueden hacer malas pasadas de una forma cruel a aquellos que nunca han tenido que luchar. Quizá la mejor manera de expresar esta verdad sería diciendo que el tiempo ofrece a quienes nunca han tenido que luchar la oportunidad de hacerse malas pasadas a sí mismos. En cualquier caso, estos dos muchachos trajeron a casa otras cosas aparte de sus títulos. Regresaron con una capacidad muy desarrollada para beber grandes cantidades de alcohol, capacidad que desarrollaron gracias a los $100 que cada uno de ellos recibía todos los meses y que hacían que no tuvieran la necesidad de esforzarse. Su historia es larga y triste y sus detalles no te interesarán, pero te interesará conocer su final. Mientras escribo esta lección, tengo sobre mi mesa un ejemplar del periódico que se publica en la ciudad donde viven estos muchachos. Su padre está arruinado y su costosa mansión, donde nacieron sus hijos, ha sido puesta a la venta. Uno de los chicos murió de delirium tremens y el otro está en una residencia para enfermos mentales. No todos los hijos de los ricos acaban de una forma tan desafortunada, pero no obstante, aún es una realidad que la inacción lleva a la atrofia y esta a su vez provoca una pérdida de la ambición y de la seguridad en uno mismo. Y sin estas cualidades esenciales, una persona irá por la vida sobre las alas de la incertidumbre, del mismo modo que una hoja puede ser llevada de aquí para allá en el seno de vientos sin rumbo fijo. Lejos de ser una desventaja, tener que esforzarse es decididamente una ventaja, pues desarrolla esas cualidades que de lo contrario permanecerían eternamente inactivas. Muchas personas han encontrado su lugar en el mundo por haberse visto obligadas a luchar para subsistir desde una edad muy temprana en la vida. La falta de conocimiento de las ventajas de tener que luchar ha impulsado a más de un padre a decir: yo tuve que trabajar duro cuando era joven, pero me ocuparé de que mis hijos lo tengan fácil. Pobres criaturas inconscientes, tenerlo fácil suele resultar ser la mayor desventaja que un hombre o una mujer pueda experimentar. Hay peores cosas en este mundo que verse obligada a ponerse a trabajar prematuramente en la vida. La ociosidad forzosa es mucho peor que el trabajo forzoso. Verte obligado a trabajar y a hacerlo lo mejor que puedas cultivará en ti la templanza, el autocontrol, la fuerza de voluntad, la satisfacción y tantas otras virtudes que el holgazán nunca conocerá. No tener necesidad de luchar no solo produce la debilitación de la ambición y de la fuerza de voluntad, sino que además instala en la mente de la persona un estado de letargo que conduce a la pérdida de la seguridad en sí misma, lo cual es aún más peligroso. La persona que deja de luchar porque el esfuerzo ya no es necesario está aplicando literalmente el principio de autosugestión para minar el poder de su propia seguridad en sí misma. Al final acabará cayendo en un estado mental en el que realmente verá con mayor o menor desprecio a la persona que está obligada a seguir adelante. La mente humana, si me perdonáis la insistencia, puede compararse a una batería eléctrica, puede ser positiva o negativa. La seguridad en uno mismo es la cualidad con la que la mente se recarga, se vuelve positiva. Apliquemos esta línea de razonamiento al arte de vender y veremos cuál es el papel que desempeña la seguridad en uno mismo en este gran campo de acción. Uno de los más grandes vendedores que este país ha conocido jamás había trabajado previamente en la redacción de un periódico. Valdrá la pena que analices el método mediante el cual se ganó el título de el principal vendedor del mundo. Este hombre era un joven tímido, con una naturaleza algo reservada. Era una de esas personas que creen que es mejor entrar sigilosamente por la puerta trasera y sentarse en la parte de atrás en el escenario de la vida. Una noche asistió a una conferencia sobre el tema de esta lección, la seguridad en uno mismo, y quedó tan impresionado que abandonó la sala de conferencias con la firme determinación de salir de la rutina a la que se había dejado arrastrar. Fue a ver al director comercial del periódico, solicitó un puesto como representante publicitario y empezó a trabajar a comisión.
Todos en la oficina esperaban verlo fracasar, pues este tipo de ventas requiere de un tipo de habilidades sumamente positivas. Él se retiró a su despacho y elaboró una lista de un determinado tipo de comerciantes a los que tenía intención de llamar. Se podría pensar que naturalmente haría una lista de los nombres de las personas a las que creía que les podría vender con el menor esfuerzo. Pero no hizo nada de eso. Puso en su lista únicamente nombres de comerciantes a los que otros representantes habían llamado sin conseguir obtener ni una venta. Antes de hacer la primera llamada, se fue a un parque, sacó su lista de 12 nombres, la leyó unas 100 veces diciéndose lo siguiente mientras leía: me comprarás un espacio publicitario antes de un mes. A continuación, empezó a hacer sus llamadas. El primer día cerró tratos con 3 de los 12 imposibles. Durante el resto de la semana hizo ventas con 2 más. Al final del mes había abierto cuentas publicitarias con todos, con excepción de uno de los comerciantes que tenía en la lista. Al mes siguiente no hizo ninguna venta porque no realizó ninguna llamada, excepto a aquel comerciante obstinado. Cada mañana, cuando abría la tienda, él estaba ahí para entrevistarse con dicho comerciante, y cada mañana el hombre le respondía no. El comerciante sabía que no iba a comprar un espacio publicitario, pero el joven hacía oídos sordos. Cuando el comerciante le decía que no, él no lo oía, sino que seguía yendo a verlo. El último día del mes, después de haberle dicho a este persistente joven que no en 30 ocasiones consecutivas, tuvo lugar este diálogo entre ambos. Mire, jovencito, usted ha desperdiciado todo un mes intentando hacerme una venta. Ahora bien, lo que yo quisiera saber es por qué ha perdido su tiempo. No he perdido mi tiempo en absoluto, replicó él. He estado asistiendo a la escuela y usted ha sido mi maestro. Ahora conozco todos los argumentos que un comerciante pueda plantear para no tener que comprar. Y además de eso, he estado entrenándome en la autoconfianza. Entonces el comerciante dijo: le confesaré algo. Yo también he estado yendo a la escuela y usted ha sido mi maestro. Me ha enseñado una lección de perseverancia que vale mucho dinero para mí. Y para mostrarle mi aprecio, le voy a pagar sus honorarios como profesor, haciéndole una solicitud de un espacio publicitario. Y así fue como consiguió la mejor cuenta publicitaria del Philadelphia North American. Asimismo, esto marcó el inicio de una reputación que convirtió al joven millonario. Tuvo éxito porque robusteció deliberadamente su propia mente con la suficiente seguridad en sí mismo para convertirla en una fuerza irresistible. Cuando se sentó para confeccionar esa lista de 12 nombres, hizo algo que el 99% de la gente no habría hecho. Eligió los nombres de las personas a las que creía que sería difícil hacerles una venta, porque comprendió que de la resistencia que encontraría al intentar venderles, obtendría fuerza y seguridad en sí mismo. Fue uno de los pocos que entendieron que todos los ríos y algunos hombres no son rectos, porque siguen el camino de la menor resistencia. Voy a desviarme y a romper aquí la línea de pensamiento por unos momentos para apuntar unos consejos para las esposas de los hombres. Recuérdalo, esas líneas están dirigidas únicamente a las esposas y no se espera que los maridos lean lo que se dice aquí. Habiendo analizado a más de 16,000 personas, la mayoría de las cuales eran hombres casados, he aprendido algo que puede ser de valor para las esposas. Permítanme que exprese mis pensamientos en estas palabras. ¿Tienes en tu interior el poder para despedirte cada día de tu marido cuando se va a su trabajo, a su negocio o a ejercer su profesión, transmitiéndole un sentimiento de seguridad en sí mismo que le hará avanzar con éxito por los momentos difíciles del día y hará que por la noche vuelva a casa sonriente y feliz? Un conocido mío del pasado se casó con una mujer que tenía una dentadura postiza. Un día a su esposa se le cayó la dentadura y la placa se rompió. El marido recogió los pedazos y empezó a examinarlos. Mostró tanto interés en ellos que su mujer le dijo: podrías fabricar una dentadura como esa si te decidieras a hacerlo. Este hombre era un granjero cuyas ambiciones nunca lo habían llevado más allá de las fronteras de su pequeña granja.
hasta que su esposa hizo aquel comentario. Ella se acercó a él, apoyó su mano sobre el hombro de su marido y lo animó a que intentara dedicarse a la odontología. Finalmente lo convenció para que empezara la formación y se convirtió en uno de los dentistas más importantes y exitosos del estado de Virginia. Lo conozco bien porque es mi padre. Nadie puede predecir las posibilidades de éxito que le esperan a un hombre que es respaldado por su esposa y animado a tener iniciativas cada vez más grandes y mejores. Pues es sabido que una mujer es capaz de estimular a un hombre de tal manera que éste realizará hazañas casi sobrehumanas. Es tu derecho y tu deber animar a tu marido e instarlo a ir adelante en empresas que valgan la pena hasta que encuentre su lugar en el mundo. Tú, más que cualquier otra persona en el mundo, puedes inducirlo a realizar un mayor esfuerzo. Hazle creer que nada dentro de lo razonable está fuera del alcance de su capacidad de realización y le habrás hecho un favor que tendrá un gran alcance para ayudarlo a ganar en la batalla de la vida. Uno de los hombres más exitosos en su especialidad en Norteamérica atribuye todo su éxito a su esposa. Cuando estaban recién casados, ella escribió un credo que él firmó y colocó sobre su escritorio. He aquí una copia del credo. Creo en mí mismo, creo en quienes trabajan conmigo, creo en mi patrón, creo en mis amigos, creo en mi familia. Creo que Dios me proporcionará todo lo que necesito para tener éxito si me esfuerzo por ganármelo mediante un servicio fiel y honesto. Creo en la oración y nunca cerraré los ojos para dormir sin haber rezado para recibir orientación divina con la finalidad de ser paciente con los demás y tolerante con quienes no creen como yo. Creo que el éxito es el resultado del esfuerzo inteligente y que no depende de la suerte, ni de prácticas astutas, ni de engañar a los amigos, a otras personas o a mi jefe. Creo que obtendré de la vida exactamente lo que invierto en ella y por lo tanto tendré cuidado de comportarme con los demás como me gustaría que ellos actuaran conmigo. No hablaré mal de las personas que no me gustan. No despreciaré mi trabajo sin importar lo que vea hacer a los demás. Ofreceré el mejor servicio del que soy capaz, porque me he comprometido a tener éxito en la vida y sé que el éxito siempre es el resultado de un esfuerzo consciente y eficiente. Por último, perdonaré a quienes me ofendan porque soy consciente de que en ocasiones yo también ofenderé a otras personas y necesitaré su perdón. Firmado. La mujer que escribió este credo era una psicóloga práctica de primera categoría. Con la influencia y la orientación de una mujer así como compañera, cualquier hombre puede alcanzar un éxito destacable. Analiza este credo y notarás con qué libertad se utiliza el pronombre personal. Comienza con una afirmación de seguridad en uno mismo, lo cual es perfectamente adecuado. Ninguna persona podría hacer suyo este credo sin desarrollar una actitud positiva que atraiga hacia ella a personas que la ayudarán en su lucha por el éxito. Este sería un credo espléndido para ser adoptado por todos los vendedores. Adoptarlo no le vendría nada mal a tus oportunidades para el éxito. Debes practicarlo. Léelo una vez y otra vez hasta que te lo sepas de memoria. Luego repítelo al menos una vez al día hasta que lo hayas convertido literalmente en tu estructura mental. Ten una copia del texto ante ti como un recordatorio diario de tu compromiso de practicarlo. Con ese gesto estarás haciendo un uso eficiente del principio de la autosugestión como un medio para desarrollar la seguridad en ti mismo. No importa lo que los otros puedan decir sobre tu procedimiento. Solo recuerda que tener éxito es asunto tuyo y que este credo, si lo dominas y lo aplicas, será de gran ayuda para ti. En la segunda lección aprendiste que cualquier idea que fijes con firmeza en tu mente subconsciente mediante la repetición de una afirmación se convierte automáticamente en un plan o anteproyecto que utiliza un poder invisible para dirigir tus esfuerzos hacia la consecución del objetivo mencionado en el plan.
También has aprendido que el principio a través del cual puedes fijar en tu mente cualquier idea que elijas se denomina autosugestión, lo cual quiere decir simplemente una sugestión que le das a tu propia mente. Este era el principio de autosugestión en el que Emerson estaba pensando cuando escribió: nada puede proporcionarte la paz excepto tú mismo. Sería bueno que también recordaras que nada puede proporcionarte el éxito excepto tú mismo. Ciertamente necesitarás la cooperación de otras personas si aspiras a conseguir un éxito de gran alcance, pero nunca obtendrás esa cooperación a menos que vitalices tu mente con la actitud positiva de la seguridad en ti mismo. Quizá te hayas preguntado por qué unas pocas personas ascienden a puestos bien remunerados mientras que otros individuos de su entorno con la misma formación y que aparentemente trabajan tanto como ellas no avanzan. Elige a dos personas cualesquiera de estos dos tipos y estúdialas, y verás que la razón por la que una avanza y la otra permanece inmóvil te resultará bastante evidente. Descubrirás que la que avanza cree en sí misma. Descubrirás que respalda esta creencia con una acción tan dinámica y decidida que hace saber a los demás que cree en sí misma. También notarás que esta seguridad en sí misma es contagiosa, impulsora, persuasiva y que atrae a los demás. También encontrarás que la persona que no avanza muestra claramente con la expresión de su rostro, la postura de su cuerpo, su falta de energía en su caminar, la irresolución con la que se expresa que carece de seguridad en sí misma. Nadie prestará mucha atención a una persona que no tiene seguridad en sí misma. No atrae a los demás porque su mente es una fuerza negativa que repele en lugar de atraer. En ningún otro ámbito es tan importante la seguridad en uno mismo o la falta de ella como en el ámbito de las ventas. Y no hace falta ser un analista del carácter para determinar en cuanto ves a un vendedor si posee la cualidad de la seguridad en sí mismo. Si la tiene, las señales de su influencia estarán inscritas en todo su ser. Te inspirará confianza en él y en el producto que está vendiendo mientras habla. Ahora llegamos al punto en el que estás preparado para aprender el principio de la autosugestión y hacer un uso directo de él a fin de desarrollarte y convertirte en una persona positiva, dinámica y segura de ti misma. Debes copiar esmeradamente la siguiente fórmula, firmarla y confiarla a tu memoria. Fórmula de la seguridad en mí mismo. 1. Sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo de mi claro propósito. Por lo tanto, me exijo una acción persistente, decidida y continua para su realización. Número 2. Me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente acaban reproduciéndose en la acción corporal exterior y que se transforman gradualmente en una realidad física. Por lo tanto, me concentraré mentalmente durante 30 minutos diarios en la tarea de pensar en la persona que deseo ser, creando una imagen mental de ella y luego convirtiendo esa imagen en una realidad a través del servicio práctico. Número 3. Sé que, por el principio de la autosugestión, cualquier deseo que mantenga con persistencia en mi mente acabará buscando su expresión por algún medio práctico para realizarlo y por lo tanto dedicaré 10 minutos al día a exigirme desarrollar los factores que se mencionan en las 16 lecciones de este curso de las leyes del éxito. Número 4. He diseñado claramente y puesto por escrito una descripción de mi claro propósito en la vida para los próximos 5 años. He puesto un precio a mis servicios para cada uno de estos 5 años, un precio que pretendo ganar y recibir mediante la estricta aplicación del principio del servicio eficiente y satisfactorio que proporcionaré por adelantado. 5. Soy plenamente consciente de que ninguna riqueza o posición puede durar mucho tiempo a menos que esté edificada sobre las bases de la verdad y la justicia. Por lo tanto, no participaré en ninguna transacción que no beneficie a todos los implicados. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo utilizar y la cooperación de otras personas.
Induciré a otros a servirme porque yo los serviré primero a ellos. Eliminaré el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo mediante el desarrollo del amor por toda la humanidad. Porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me atraerá el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la guardaré en mi memoria y la repetiré en voz alta una vez al día con absoluta fe en que influirá gradualmente en toda mi vida para que yo pueda llegar a ser un trabajador de éxito y feliz en el ámbito profesional que he elegido. Firmado. Antes de firmar esta fórmula con tu nombre, asegúrate de que tienes intención de seguir sus instrucciones. Detrás de esta fórmula hay una ley que ninguna persona puede explicar. Los psicólogos la llaman autosugestión y no van más allá, pero deberías tener en cuenta un punto sobre el que no existe ninguna incertidumbre, y es que, sea lo que sea, esta ley realmente funciona. Otro punto importante es el hecho de que del mismo modo que la electricidad hace girar las ruedas de la industria y sirve a la humanidad de innumerables formas, o puede extinguir la vida si se aplica erróneamente, este principio de la autosugestión también te hará ascender por la ladera de la paz y la prosperidad, o descender por el valle de la infelicidad y la pobreza, según la aplicación que le des. Si llenas tu mente de dudas e incredulidad acerca de tu capacidad de tener éxito, entonces el principio de la autosugestión tomará este espíritu de incredulidad y lo colocará en tu mente subconsciente como pensamiento dominante. Y, de una forma lenta pero segura, te llevará hasta el remolino del fracaso. Pero si llenas tu mente de una radiante seguridad en ti mismo o en ti misma, el principio de la autosugestión tomará esta creencia y la establecerá como tu pensamiento dominante y te ayudará a superar los obstáculos que encuentres en el camino hasta que llegues a la cima de la montaña del éxito. El poder del hábito. Habiendo experimentado yo mismo todas las dificultades que se encuentran en el camino de quienes no tienen los conocimientos para hacer una aplicación práctica de este gran principio de la autosugestión, permíteme que te presente el principio del hábito, con cuya ayuda podrás aplicar fácilmente el principio de la autosugestión en cualquier dirección y con cualquier propósito. El hábito surge del entorno de hacer lo mismo, de pensar lo mismo, o bien de repetir las mismas palabras una y otra vez. Un hábito podría compararse con la ranura en un disco de fonógrafo, mientras que la mente humana podría compararse con la aguja que encaja en dicha ranura. Cuando un hábito se ha formado bien, mediante la repetición del pensamiento o la acción, la mente tiende a adherirse a él y a seguir su curso de una forma tan cercana como la aguja del fonógrafo sigue la ranura en el disco. El hábito se crea al dirigir repetidamente uno de los 5 sentidos de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, o más de uno en una dirección dada. Es mediante este principio de la repetición como se forma el dañino hábito de las drogas. Es a través de este mismo principio como el deseo de tomar bebidas embriagadoras se convierte en un hábito. Cuando un hábito está bien establecido, automáticamente controlará y dirigirá nuestra actividad corporal. Y ahí podemos encontrar un pensamiento capaz de convertirse en un poderoso factor en el desarrollo de la seguridad en uno mismo. Ese pensamiento es el siguiente: voluntariamente, y si es necesario, obligándote, dirige tus esfuerzos y tus pensamientos en una dirección deseada hasta haber desarrollado el hábito que será tuyo, y continúa dirigiendo voluntariamente tus esfuerzos en esa misma dirección. El objetivo de escribir y repetir la fórmula de la seguridad en ti mismo es crear el hábito de hacer que creer en ti mismo sea el pensamiento dominante de tu mente hasta que arraigue en tu subconsciente por el principio del hábito. Aprendiste a escribir dirigiendo repetidamente los músculos de tu brazo y de tu mano sobre ciertos contornos conocidos como letras, hasta que finalmente te formaste el hábito de trazarlos. Ahora escribes con facilidad y rapidez sin tener que trazar cada letra lentamente. Escribir se ha convertido en un hábito para ti. El principio del hábito se adherirá
a las facultades de tu mente del mismo modo en que influirá en los músculos físicos de tu cuerpo, como podrás comprobar fácilmente dominando y aplicando esta lección sobre la seguridad en uno mismo. Cualquier afirmación que repitas con frecuencia o cualquier deseo que siembres profundamente en tu mente mediante la repetición de una afirmación acabará buscando expresión a través de tus esfuerzos corporales, físicos, externos. Este principio del hábito es la base sobre la que está edificada esta lección acerca de la seguridad en uno mismo. Y si comprendes y sigues las indicaciones que se dan en ella, pronto sabrás más sobre la ley del hábito que lo que te podrían enseñar 1000 lecciones como esta y teniendo un conocimiento de primera mano. Ahora solo tienes una vaga idea de las posibilidades que están dormidas en tu interior, esperando a que la mano de la visión te anime, y esa idea no crecerá a menos que desarrolles la suficiente seguridad en ti mismo como para elevarte por encima de las influencias acomodaticias de tu entorno actual. La mente humana es una maquinaria maravillosa y misteriosa, y esto es algo que recordé hace unos meses cuando releí uno de los ensayos de Emerson que trata sobre las leyes espirituales. Me ocurrió algo extraño. Encontré en ese ensayo, que había leído anteriormente en varias ocasiones, muchas cosas en las que nunca antes había reparado. Vi más cosas que en lecturas anteriores, porque el desarrollo de mi mente desde la última lectura me había preparado para una interpretación más amplia. La mente humana se despliega continuamente como los pétalos de una flor hasta que alcanza el máximo de su desarrollo. ¿Cuál es ese máximo? ¿Dónde acaba? ¿O si acaba o no? Son preguntas que no se pueden responder, pero el grado de desarrollo parece variar según la naturaleza de la persona y la medida en que hace trabajar su mente. Al parecer, una mente a la que se obliga o se pide que tenga pensamientos analíticos todos los días, continúa desplegando y desarrollando mayores poderes de interpretación. En Louisville, Kentucky, vive el señor Leo Cook, un hombre que prácticamente no tiene piernas y debe desplazarse en una carretilla. A pesar de esa minusvalía y de que es de nacimiento, es el propietario de una gran industria y es millonario por su propio esfuerzo. Ha demostrado que una persona puede arreglárselas muy bien sin piernas si tiene una seguridad en sí misma muy desarrollada. En la ciudad de Nueva York se puede ver a un joven fuerte, robusto e inteligente sin piernas que se desplaza por la Quinta Avenida todas las tardes, gorra en mano, mendigando para ganarse la vida. Su cabeza es probablemente tan sensata y tan capaz de pensar como la media. Este joven podría emular lo que el señor Koch de Louisville ha hecho si se considerara a sí mismo como el señor Koch se considera a sí mismo. Henry Ford tiene más millones de dólares de los que jamás necesitará o utilizará. No muchos años antes, trabajaba como empleado de una tienda de máquinas con una educación escasa y ningún capital. Decenas de otras personas, algunas de ellas con cerebros mejor organizados que el suyo, trabajaban cerca de él. Ford se desprendió de la conciencia de pobreza, desarrolló la seguridad en sí mismo, pensó en el éxito y lo consiguió. A las personas que trabajaban con él les podría haber ido igual si hubiesen pensado como él. Hace unos años a Milo C. Jones de Wisconsin le acometió una parálisis. Tan grave fue la apoplejía que no podía darse la vuelta en la cama ni mover ningún músculo del cuerpo. Su cuerpo físico estaba inutilizado, pero a su cerebro no le ocurría nada malo, de modo que empezó a funcionar en serio, probablemente por primera vez en su vida. Acostado boca arriba en la cama, el señor Jones hizo que su cerebro crease un propósito claro. Dicho propósito era de una naturaleza prosaica y humilde, pero era claro y era un propósito, algo que este hombre nunca antes había conocido. Su propósito claro era el de fabricar salchichas de cerdo. Reunió a su familia a su alrededor, les contó sus planes y empezó a dirigirlos para que llevaran sus planes a la acción. Sin tener ninguna ayuda, excepto una mente sensata y una gran seguridad en sí mismo, Milo C. Jones difundió el nombre y la reputación de Little Pig South por todo Estados Unidos y además acumuló una fortuna.
Todo esto lo logró después de que la parálisis le impidiera trabajar con las manos. Ahí donde reina el pensamiento se puede encontrar el poder. Henry Ford ha hecho millones de dólares y sigue haciéndolos cada año porque creía en Henry Ford y transformó esa creencia en un propósito claro, el cual respaldó con un plan definido. Los otros operarios que trabajaban con Ford durante los primeros años de su carrera no visualizaban nada, excepto un sobre con la paga semanal. Y eso fue lo único que consiguieron. No exigían nada fuera de lo normal de sí mismo. Si quieres obtener más, asegúrate de exigirte más a ti mismo. Fíjate que esta exigencia debe hacerse en ti mismo. Me viene a la mente un famoso poema cuyo autor expresaba una gran verdad psicológica. Sí, si crees que estás derrotado, lo estás. Si crees que no te atreverás, no lo harás. Si te gustaría ganar pero crees que no puedes, es casi seguro que no ganarás. Si crees que perderás, has perdido, pues en el mundo descubrimos que el éxito empieza con la voluntad de una persona. Todo depende del estado de ánimo. Si crees que eres superior, lo eres. Debes tener pensamientos elevados para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo para poder ganar algún premio. Las batallas de la vida no siempre las gana el hombre más fuerte o el más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree que puede hacerlo. No te hará ningún daño memorizar este poema y usarlo como un instrumento de trabajo en el desarrollo de la seguridad en ti mismo. En algún lugar de tu naturaleza hay algo sutil que, si fuese despertado por la influencia exterior adecuada, te llevaría a unas alturas de éxito que jamás habrías anticipado. Del mismo modo que un virtuoso puede coger un violín y hacer que emita los compases musicales más bellos y cautivadores, también existe una influencia externa que puede apoderarse de tu mente y hacerte avanzar en el campo profesional que has elegido e interpretar una gloriosa sinfonía de éxito. Ninguna persona sabe qué fuerzas ocultas están latentes dentro de ti. Tú mismo no conoces tu capacidad de éxito y nunca la conocerás hasta que entres en contacto con ese estímulo particular que te despierta a una mayor acción y amplía tu visión. Desarrolla la seguridad en ti mismo y te lleva a un deseo más profundo del éxito. El único hombre que no comete errores es aquel que nunca hace nada. No temas a los errores, pero nunca cometas el mismo error 2 veces. Theodore Roosevelt. No es poco razonable esperar que alguna afirmación, idea o palabra estimulante de este curso sobre las leyes del éxito te sirva como el acicate necesario que dará una nueva forma a tu destino y redirigirá tus pensamientos y energías llevándolos por un camino que al final te conducirá hasta tu anhelada meta en la vida. Aunque resulte extraño, es cierto que a menudo los cambios decisivos en la vida llegan en los momentos más insospechados y de la forma más inesperada. Me viene a la mente el típico ejemplo de cómo algunas experiencias de la vida aparentemente insignificantes resultan ser las más importantes. Y estoy relatando este caso porque también muestra lo que una persona puede lograr cuando despierta a una comprensión plena del valor de la seguridad en uno mismo. El incidente al que me refiero ocurrió en la ciudad de Chicago, cuando yo estaba dedicado al trabajo del análisis del carácter. Un día, un mendigo se presentó en mi oficina y me pidió una entrevista. Mientras trabajaba, levanté la mirada y lo saludé. Y él dijo, he venido a ver al hombre que escribió este librito, al tiempo que extraía de su bolsillo un ejemplar de un libro titulado La seguridad en uno mismo, que yo había escrito muchos años atrás. Debe de haber sido la mano del destino, continuó, la que colocó este librito en mi bolsillo ayer por la tarde, porque yo ya estaba preparado para lanzarme al lago Michigan. Prácticamente había llegado a la conclusión de que todo y todos, incluido Dios, estaban en mi contra, hasta que leí este libro y me proporcionó un nuevo punto de vista y el valor y la esperanza que me ayudaron a aguantar durante la noche.
Decidí que si podía ver al hombre que lo había escrito, él me podría ayudar a levantarme una vez más. Ahora estoy aquí y quisiera saber qué puede hacer usted por alguien como yo. Yo lo había estado estudiando de pies a cabeza mientras él hablaba y, para ser sincero, debo admitir que en lo más profundo de mi corazón no creía que pudiera hacer nada por él, pero no se lo quise decir. La mirada húmeda de sus ojos, las marcas de desánimo en su rostro, la postura del cuerpo, la barba de 10 días, el ademán nervioso de este hombre, todo ello me transmitía la sensación de que no tenía esperanzas. Pero no tuve el valor de decírselo, de modo que le rogué que se sentara y me contara toda su historia. Le pedí que fuese absolutamente franco y me dijera con la mayor exactitud posible lo que le había llevado al extremo mísero de la vida. Le prometí que después de oír toda la historia le diría si podía ayudarlo o no. Él procedió al relato. Su historia era, en síntesis, la siguiente. Había invertido toda su fortuna en un pequeño negocio manufacturero. Cuando se inició la Guerra Mundial en 1914, le resultó imposible conseguir la materia prima necesaria para el funcionamiento de su fábrica y, en consecuencia, fracasó. La pérdida económica le rompió el corazón y alteró su mente de tal forma que abandonó a su mujer y a sus hijos y se convirtió en un mendigo. Había estado meditando tristemente sobre su ruina hasta que llegó al punto en que estaba considerando el suicidio. Cuando acabó su historia, le dije: lo he escuchado con mucho interés y me gustaría que hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarlo, pero no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Se puso tan pálido como si estuviera muerto en su ataúd. Se derrumbó en la silla, dejó caer el mentón sobre su pecho y apenas alcanzó a decir: no hay nada más que hablar. Esperé unos segundos y luego le dije: aunque no hay nada que yo pueda hacer por usted, hay un hombre en este edificio que le puedo presentar, si usted quiere, que puede ayudarlo a recuperar la fortuna que ha perdido y hacer que se vuelva a levantar. Estas palabras apenas habían salido de mis labios cuando él se puso de pie de un salto, me tomó de las manos y dijo: por el amor de Dios, lléveme hasta ese hombre. Me animó ver que me lo pedía por el amor de Dios. Esto indicaba que todavía había una chispa de esperanza en su pecho, de modo que lo agarré del brazo y lo llevé hasta el laboratorio en el que se realizaban mis pruebas psicológicas para el análisis de carácter y me detuve con él delante de lo que parecía ser una cortina sobre una puerta. Abrí la cortina y descubrí un largo espejo en el que el hombre se vio reflejado de la cabeza a los pies. Señalando al espejo, le dije: ahí al hombre que le prometí que le presentaría. Ese es el único hombre en este mundo que puede hacer que usted se vuelva a levantar. Y si usted no se sienta y se familiariza con él, conociéndolo como nunca antes lo había conocido, ya puede marcharse y arrojarse al lago Michigan, porque no será de ningún valor para usted mismo ni para el mundo hasta que conozca mejor a este hombre. Dio un paso adelante, acercándose al espejo, se frotó el rostro barbudo con las manos, se estudió de cuerpo entero durante unos minutos, luego retrocedió un paso, dejó caer la cabeza hacia adelante y comenzó a llorar. Yo sabía que la lección había llegado a su destino, de modo que lo acompañé hasta el ascensor y me despedí de él. Nunca esperé volver a verlo y dudaba que esa lección hubiese bastado para ayudarlo a recuperar su lugar en el mundo, porque parecía haber llegado demasiado lejos para ser rescatado. No solo parecía estar bajo, sino también prácticamente fuera. Unos días más tarde me encontré con este hombre en la calle. Su transformación había sido tan absoluta que apenas lo reconocí. Caminaba enérgicamente con la cabeza echada hacia atrás. La vieja postura furtiva y nerviosa de su cuerpo había desaparecido. Iba vestido todo él con ropa nueva. Tenía un aspecto próspero y se sentía próspero. Me detuvo y me contó lo que había ocurrido para que tuviera lugar una transformación tan rápida de un estado de terrible desconsuelo a uno de esperanza y promesa. Justamente me dirigía a su oficina, explicó, para darle la buena noticia. El mismo día que estuve en su despacho, salí como un pobre mendigo y, a pesar de mi aspecto, me vendí al precio de un salario de $3,000 anuales. Piense en ello, amigo, $3,000 al año. Y mi patrón
me adelantó el dinero suficiente para comprarme ropa nueva, como puede ver usted mismo. También me adelantó algo de dinero para que se lo enviara a mi familia y ahora vuelvo a estar en el camino hacia el éxito. Cuando pienso que hace solo unos días había perdido toda esperanza, fe y valor y que estaba pensando en suicidarme, me parece como un sueño. Iba a decirle que uno de estos días, cuando menos se lo espere, le haré otra visita y cuando lo haga, seré un hombre de éxito. Traeré conmigo un cheque firmado en blanco y pagadero a su nombre y usted podrá rellenarlo con la cantidad que quiera, porque me ha salvado a mí mismo al presentarme a mí mismo, a ese yo al que nunca conocí, hasta que usted me colocó frente al espejo y señaló mi verdadero yo. Cuando ese hombre se dio media vuelta y se alejó entre la multitud en las calles de Chicago, vi, por primera vez en mi vida, cuánta fuerza, cuánto poder y cuántas posibilidades hay ocultas en la mente de la persona que nunca ha descubierto el valor de la confianza en uno mismo. Ahí y en ese momento decidí que yo también me colocaría delante del mismo espejo y me señalaría con un dedo acusador por no haber descubierto la elección que yo había ayudado a otra persona a aprender. Efectivamente, me coloqué delante del mismo espejo y al hacerlo, en ese preciso instante, fijé en mi mente como mi propósito claro en la vida la determinación de ayudar a hombres y mujeres a descubrir las fuerzas que están dormidas en su interior. El libro que tienes en tus manos es una prueba de que mi propósito claro ha sido llevado a cabo. El hombre cuya historia he relatado llegó a convertirse en presidente de una de las empresas más grandes y de más éxito en su ámbito en los Estados Unidos, con un negocio que se extiende de costa a costa y desde Canadá hasta México. Poco después del incidente que acabo de relatar, una mujer vino a mi oficina para que le hiciera un análisis personal. Entonces era maestra en la escuela pública de Chicago. Le entregué un cuadro de análisis y le pedí que lo rellenara. Cuando solo llevaba unos minutos trabajando en ello, regresó a mi despacho, me entregó el cuadro y me dijo: "No creo que vaya a rellenar esto". Le pregunté por qué había decidido no rellenarlo y ella replicó: "Para ser absolutamente franca con usted, una de las preguntas de este cuadro me ha hecho pensar y ahora sé lo que me ocurre. Por lo tanto, me parece innecesario pagarle a usted para que me analice". Dicho esto, la mujer se marchó y no volví a saber de ella hasta 2 años más tarde. Se fue a la ciudad de Nueva York, se convirtió en escritora publicitaria para una de las agencias más importantes del país y su salario, en la época en que me escribió, era de $10,000 anuales. Esta mujer me envió un cheque para cubrir el coste de mi análisis, porque sentía que yo había ganado esa paga, a pesar de que no le dispensé el servicio que suelo ofrecer a mis clientes. Es imposible predecir que un incidente aparentemente insignificante pueda llevar a una importante coyuntura decisiva en la carrera de una persona. Pero no se puede negar el hecho de que quienes tienen una clara seguridad en sí mismos pueden reconocer más rápidamente estas coyunturas decisivas. Una de las pérdidas irreparables para la raza humana reside en la falta de conocimiento de que existe un método definido mediante el cual cualquier persona con una inteligencia media puede desarrollar la seguridad en sí misma. Es una pérdida inconmensurable para la civilización que a los hombres y mujeres jóvenes no se les enseñe este método conocido para desarrollar la seguridad en sí mismos antes de que finalicen su educación. Pues alguien que no tenga fe en sí mismo no está realmente educado en el justo sentido del término. Cuánta gloria y satisfacción recibiría el hombre o la mujer que pudiera desmontar la cortina del miedo que cuelga sobre la raza humana y no deje entrar el sol del entendimiento que proporciona la seguridad en uno mismo, donde quiera que sea evidente. Ahí, donde el miedo tiene el control, el éxito notable se convierte en una imposibilidad, y esto me trae a la mente la definición de miedo que expresó un gran filósofo. El miedo es la mazmorra de la mente hacia la que corre, donde se oculta y retira. El miedo trae la superstición y la superstición es el puñal con el que la hipocresía asesina al alma.
Delante de la máquina de escribir con la que estoy redactando el manuscrito de este curso, cuelga un cartel con la siguiente frase en grandes letras: cada día tengo más éxito en todos los sentidos. Un escéptico que leyó este cartel me preguntó si realmente creía en esas cosas. Y yo repliqué, por supuesto que no. Lo único que han hecho por mí es ayudarme a salir de las minas de carbón, donde empecé trabajando como peón, y encontrar un lugar en el mundo en el que estoy ayudando a más de 100,000 personas, en cuyas mentes estoy sembrando ese mismo pensamiento positivo que muestra ese cartel. Por lo tanto, ¿por qué habría de creer en ello? Cuando este hombre se disponía a marcharse, dijo: bueno, quizá después de todo haya algo en ese tipo de filosofía, porque yo siempre he tenido miedo de ser un fracaso y hasta el momento mis temores se han cumplido plenamente. Tus pensamientos te están condenando a la pobreza, la infelicidad y el fracaso, o te están llevando hacia las alturas de un gran éxito. Si tú te exiges el éxito y respaldas esta exigencia con una acción inteligente, ganarás con toda seguridad. Pero ten en cuenta que hay una diferencia entre exigir el éxito y limitarse a desearlo. Deberías averiguar cuál es la diferencia y sacar provecho de ella. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Búscalo en alguna parte del Evangelio de Mateo, acerca de quienes tienen fe como un grano de mostaza. Dedícate a la tarea de desarrollar la seguridad en ti mismo, al menos con esa cantidad de fe, o más. No te preocupes por lo que dirán los demás, porque ellos te serán de muy poca ayuda en tu ascenso por la ladera de la montaña de la vida hacia el objeto de tu propósito claro. Tienes en tu interior todo el poder que necesitas para conseguir cualquier cosa que desees o necesites en este mundo. Y una de las mejores maneras de hacerte con este gran poder es creer en ti. Cree en ti, pero no le digas al mundo lo que eres capaz de hacer. Demuéstralo. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Esta ha sido la recomendación de todos los filósofos en todas las épocas. Cuando realmente te conozcas a ti mismo, sabrás que no es ninguna tontería colgar un cartel delante de ti que diga: cada día tengo más éxito en todos los sentidos. Con el debido respeto por la persona que popularizó este lema, no tengo miedo de colocar este tipo de sugestión delante de mi escritorio, y lo que es más, no tengo miedo de creer que me influirá de tal manera que me convertiré en un ser humano más positivo y decidido. Hace más de 25 años aprendí mi primera lección sobre la construcción de la seguridad en mí mismo. Una noche estaba sentado delante de una chimenea escuchando una conversación entre dos hombres mayores sobre el tema del capital y el trabajo. Sin ser invitado, me uní a la charla y dije algo acerca de que los patrones y los empleados deberían solucionar sus diferencias sobre la base de la regla de oro. Mis comentarios atrajeron la atención de uno de los hombres, el cual se volvió hacia mí, con una expresión de sorpresa en el rostro, y dijo: «Caramba, eres un muchacho muy listo, y si pudieras salir allá afuera y recibir una educación, dejarías tu huella en el mundo». Aquel comentario cayó sobre oídos fértiles, aunque era la primera vez que alguien me decía que yo era listo o que podía realizar algo de valor en la vida. Ese comentario me hizo pensar, y cuanto más dejaba que mi mente permaneciera en ese pensamiento, más seguro estaba de que detrás de esas palabras había una posibilidad. Podría decirse sinceramente que, sea cual fuere el servicio que estoy ofreciendo al mundo y el bien que pueda hacer, debería atribuirle el mérito a ese comentario casual. Las sugestiones como esta suelen ser muy poderosas, sobre todo cuando son deliberadas y expresadas por uno mismo. Regresa ahora a la fórmula de la seguridad en uno mismo y domínala, pues te conducirá a la central eléctrica de tu propia mente, donde accederá a una fuerza capaz de llevarte hasta la misma cima de la escalera del éxito. Debo recomendarte, sin embargo, que aprendas cuál es la diferencia entre la seguridad en uno mismo, que se basa en un conocimiento razonable de lo que sabes y lo que puedes hacer, y el egotismo, que solo se basa en lo que cuentas saber o poder hacer.
Aprende la diferencia entre estos dos términos, o de lo contrario, te convertirás en alguien aburrido, ridículo e irritante para las personas cultas e inteligentes. La seguridad en uno mismo es algo que nunca debería proclamarse o anunciarse, sino es a través de la realización inteligente de actos constructivos. Si eres seguro de ti mismo, la gente de tu entorno reconocerá esta realidad. Deja que sean ellos quienes hagan este descubrimiento. Se sentirán orgullosos de su listeza al haberlo hecho, y tú estarás libre de toda sospecha de egotismo. La persona que tiene un nivel de egotismo sumamente elevado nunca es perseguida por las oportunidades, sino por las críticas y los comentarios desagradables. Las oportunidades hacen amistad mucho más fácil y rápidamente con la seguridad en uno mismo que con el egotismo. El autoengrandecimiento nunca es una medida correcta de la propia seguridad. Ten esto en mente y deja que tu seguridad en ti mismo hable a través del servicio constructivo ofrecido sin aspavientos o agitación. La seguridad en uno mismo es producto del conocimiento. Conócete a ti mismo, averigua cuánto sabes y lo poco que sabes, por qué lo sabes y cómo vas a utilizarlo. Los embusteros acaban mal, así que no finjas saber más de lo que realmente sabes. La ostentación no tiene sentido, porque cualquier persona culta te calibrará con bastante precisión después de haberte oído hablar durante 3 minutos. Lo que realmente eres hablará con tanta fuerza que lo que afirmas ser no será oído. Si haces caso de esta advertencia, las 4 últimas páginas de esta lección pueden marcar uno de los puntos decisivos más importantes de tu vida. Ahora estás preparado para la 4ª lección, que te llevará un paso más arriba en la escalera del éxito. El descontento. Una charla con el autor después de la lección. El marcador está en la puerta de entrada a la vida y escrito, pobre tonto, en la frente del hombre sabio y pobre pecador en la frente del santo. El supremo misterio del universo es la vida. Venimos aquí sin nuestro consentimiento, sin saber de dónde. Nos vamos sin nuestro consentimiento, sin saber a dónde. Estamos intentando eternamente resolver este gran enigma de la vida. ¿Y con qué propósito y con qué fin? Ningún pensador puede tener ninguna duda de que somos colocados en esta tierra por una clara visión. ¿Acaso no es posible que el poder que nos colocó aquí sepa qué hará con nosotros cuando pasemos al otro lado de la gran separación? ¿No sería un buen plan atribuirle al Creador que nos puso aquí en la tierra el mérito de tener la suficiente inteligencia para saber qué hacer con nosotros cuando hayamos fallecido? ¿O deberíamos hacernos con la inteligencia y la capacidad de controlar la vida futura a nuestra manera? ¿Acaso no es posible que podamos cooperar con el Creador de una forma inteligente, asumiendo el control de nuestra conducta en esta tierra con la finalidad de ser decentes unos con otros y hacer todo el bien que podamos de todas las formas posibles durante esta vida, dejando el más allá en manos de alguien que probablemente sabe mejor que nosotros qué es lo que más nos conviene? En la ilustración de la página anterior, el artista nos cuenta una historia muy poderosa. Desde el nacimiento hasta la muerte, la mente siempre está buscando aquello que no posee. El niño pequeño, que juega con sus juguetes en el suelo, ve a otro niño con un juguete distinto e inmediatamente intenta hacerse de él. La niña, que ya ha crecido, cree que la ropa de otra mujer es más favorecedora que la suya y se dedica a copiarla. El niño, que ya ha crecido, ve a otro hombre con una colección mejor de ferrocarriles o bancos o comercios y se dice, ¡qué afortunado! ¡Qué afortunado! ¿Cómo puedo separarlo de sus posesiones? F. W. Woolworth, el rey de la tienda de todo a 5 y 10 centavos, se detuvo en la Quinta Avenida en Nueva York, contempló el elevado edificio Metropolitan y dijo, ¡qué maravilla! Construiré uno mucho más alto.
El éxito que coronó su vida tenía la medida del edificio Woolworth. Dicho edificio se alza como un símbolo temporal de la naturaleza humana de superar la obra de otras personas. Un monumento a la vanidad del hombre, con poca cosa más para justificar su existencia. El muchacho andrajoso, que reparte diarios en los puestos callejeros con la boca bien abierta, envidia al hombre de negocios que se baja de su coche y se dirige a la oficina. Qué feliz sería yo, se dice el chico, si tuviera un Lizzie. Y el hombre de negocios, sentado tras su escritorio en su oficina, piensa en qué feliz sería si pudiera añadir otro $1.000.000 a su ya abultada cuenta corriente. La hierba siempre es más dulce al otro lado de la cerca, dice el burro, mientras estira el cuello intentando llegar hasta ahí. Lleva a un grupo de chicos a un manzanar y pasarán junto a las hermosas manzanas maduras caídas en el suelo. Las rojas y jugosas que cuelgan peligrosamente de las ramas altas tienen un aspecto mucho más tentador y los muchachos treparán para cogerlas. El hombre casado observa con timidez a las mujeres primorosamente vestidas que pasan por la calle y piensa en lo afortunado que sería si su esposa fuese tan bonita como ellas. Es posible que ella sea mucho más bonita, pero a él se le escapa su belleza porque la hierba siempre es más verde al otro lado de la cerca. La mayoría de los casos de divorcio se deben a esta tendencia del hombre a saltar al otro lado de la cerca, a los prados de otra persona. La felicidad siempre está a la vuelta de la esquina, siempre a la vista, pero fuera de nuestro alcance. La vida nunca está completa, no importa lo que tengamos o cuánto de ello poseamos. Una cosa exige alguna otra cosa para que la acompañe. Una dama se compra un bonito sombrero, necesita un traje que haga juego con él. Esto exige a su vez unos zapatos nuevos, un bolso y unos guantes y otros accesorios que acaban en una gran factura que quizá no se pueda permitir. El hombre anhela tener un hogar, solo una simple casita junto al bosque. La construye, pero no está completa porque debe tener arbustos, flores y una arquitectura de jardines que la acompañe. Aún así, no está completa. Quiere que tenga una bonita cerca que la rodee, con una entrada de coches de gravilla. Eso exige que haya un automóvil y un garage para guardarlo. Se han añadido todos estos pequeños toques, pero es inútil. Ahora el lugar es demasiado pequeño. El hombre necesita una casa con más habitaciones. El Ford Coupé debe ser sustituido por un Cadillac Sedán para que haya sitio para más personas en las excursiones a campo traviesa. Y así la historia prosigue ad infinitum. El hombre joven recibe un salario suficiente para que él y su familia puedan vivir cómodamente. Entonces llega un ascenso y un aumento de sueldo de $1.000 anuales. Pone él esos $1.000 adicionales en una cuenta de ahorros y sigue viviendo como antes. No hace nada de eso. Inmediatamente debe cambiar su viejo coche por uno nuevo. Debe añadir un nuevo Porsche a la casa. Su esposa necesita ropa nueva. La mesa debe ponerse con mejor y más comida. Pobre estómago gimiente. Al final del año, ¿ha mejorado su situación con ese aumento? En absoluto. Cuanto más gana, más quiere. Y esta regla se aplica tanto a la persona que tiene millones como a la que tiene unos pocos miles. Un joven elige a una muchacha que le gusta, convencido de que no puede vivir sin ella. Cuando la ha conseguido, ya no está seguro de poder continuar conviviendo. Si un hombre sigue soltero, se pregunta por qué es tan estúpido de privarse de las alegrías de la vida de casado. Si se casa, se pregunta de qué modo su mujer lo cogió lo bastante desprevenido como para pescarlo. Y el Dios del destino exclama: ¡ay, tontos, tontos! Estáis condenados si lo hacéis y estáis condenados si no lo hacéis. En todas las coyunturas de la vida, los diablillos del descontento están al fondo de las sombras, con una sonrisa burlona en sus rostros, gritando: toma el camino que prefieras, al final te atraparemos. Al final, el hombre se desilusiona y empieza a aprender que la felicidad y la satisfacción no son de este mundo. Inicia la búsqueda de la contraseña que le abrirá las puertas de algún otro mundo que él desconoce.
Sin duda, debe de haber felicidad al otro lado de la gran separación. Desesperado, su corazón cansado y agobiado recurre a la religión en busca de consuelo y ánimos. Pero sus problemas no han terminado, apenas acaban de empezar. Entra en nuestra tienda y acepta nuestro credo, dice una secta, y podrás ir directamente al cielo después de morir. El pobre hombre duda, observa y escucha. Entonces oye la llamada de otro tipo de religión cuyo líder dice: aléjate del otro capo o irás directamente al infierno. Ellos solo salpicarán un poco de agua sobre tu cabeza, pero nosotros te empujaremos durante todo el camino, asegurando así un tránsito seguro a la tierra prometida. En medio de estas declaraciones sectarias, el pobre hombre vacila, al no saber si tomar una dirección u otra. Se pregunta qué religión le ofrece el camino más seguro, hasta que la esperanza se desvanece. Yo mismo, cuando era joven, frecuentaba a doctores y santos y oía grandes discusiones acerca de esto y aquello, pero siempre salía por la misma puerta por la que había entrado. Siempre buscando, pero sin encontrar jamás. Así podría describirse la lucha del hombre por la felicidad y la satisfacción. Va probando una religión tras otra, uniéndose finalmente a la gran iglesia, a la que el mundo ha llamado la condenada. Su mente se convierte en un eterno signo de interrogación que busca aquí y allá una respuesta a las preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La esperanza mundana que los hombres ponen en sus corazones se convierte en cenizas o prospera, y al poco tiempo, como nieve que cae sobre el rostro polvoriento del desierto, iluminando 1 o 2 horas, ha desaparecido. La vida es un perpetuo signo de interrogación. Lo que más queremos siempre está a la distancia embrionaria del futuro. Nuestro poder para adquirir siempre está aproximadamente 1 década por detrás de nuestro poder de desear. Y si alcanzamos eso que deseamos, ya no lo queremos. Afortunada es la muchacha que aprende esta gran verdad y mantiene a su amante siempre conjeturando, siempre protegiéndose para no perderla. Nuestro autor favorito es un héroe y un genio hasta que lo conocemos en persona y nos enteramos de la triste verdad de que después de todo es solo un hombre. ¿Cuántas veces debemos aprender esta lección? Los hombres dejan de interesarnos cuando descubrimos sus limitaciones. El único pecado es la limitación. En cuanto te topas con las limitaciones de un hombre, todo ha acabado con él. Emerson. Qué hermosa es la montaña a la distancia, pero en cuanto nos acercamos a ella, descubrimos que no es más que una pobre colección de rocas, tierra y árboles. De esta verdad surgió el adagio que se repite con tanta frecuencia: lo conocido no se aprecia. La belleza, la felicidad y la satisfacción son estados de la mente. Nunca se puede disfrutar de ellos, excepto a través de la visión desde la distancia. La pintura más hermosa de Rembrandt se convierte en una mera mancha de pintura si nos acercamos demasiado. Destruye la esperanza de los sueños no cumplidos en el corazón de una persona y habrás acabado con ella. En cuanto alguien deja de albergar la visión de un logro futuro, está acabado. La naturaleza ha creado al hombre de manera tal que su mayor felicidad, y la única que es duradera, es aquella que siente al perseguir algún objetivo aún no alcanzado. La anticipación es más dulce que la realización. Aquello que está a la mano nos satisface. La única satisfacción duradera es aquella que proviene de la persona que mantiene viva en su corazón la esperanza de un logro futuro. Cuando dicha esperanza muere, puedes escribir fin en el corazón del hombre. La mayor inconsistencia de la vida es el hecho de que la mayoría de las cosas que creemos no es cierta. Russell Conwell escribió la conferencia más popular que se ha dado jamás en lengua inglesa y la tituló Acres de Diamantes. La idea central de la conferencia era la afirmación de que uno no necesita buscar las oportunidades en la distancia, que las oportunidades pueden encontrarse en la cercanía de tu propio nacimiento. Quizá, pero ¿cuántos lo creen? Las oportunidades pueden encontrarse donde quiera que uno las busque y en ningún otro lugar.
Para la mayoría de la gente, la cosecha tiene mejor aspecto al otro lado de la cerca. Qué fútil instar a alguien a intentar buscar su suerte en su pequeño pueblo natal cuando está en la naturaleza humana buscar oportunidades en cualquier otro lugar. No te preocupes de que la hierba parezca más dulce al otro lado de la cerca. La naturaleza ha querido que así sea. De este modo nos atrae y nos prepara para la tarea de crecer a través de la lucha, la cual dura toda la vida. El pacto más elevado que podamos hacer con otra persona es que siempre haya verdad entre nosotros dos. Emerson.